Que el Señor nos bendiga. Acompáñenme por favor en sus Biblias a 1 de Samuel capítulo 16. Vamos a leer en 1 de Samuel capítulo 16 versículos del 1 al 13. 1 de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 16 versículos del 1 al 13. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí a Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel lo que le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad, Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros siempre. Gracias, Señor, porque nos das la vida, Señor. Nos das el aire, nos das el sol. Nos das este día más de vida y la oportunidad de estar aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y podemos ver tu misericordia en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos escudriñar y entender lo que tú quieres de nosotros, Señor, y cómo podemos vivir una vida agradable delante de ti. Te pedimos, Señor, por favor, que tú nos ayudes a tener en este día esa palabra, Señor, que necesitamos, a poder recibir esa exhortación tuya, Señor, para que podamos acercarnos a ti, Señor, ser fortalecidos y poder vencer al enemigo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad eterna. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Las últimas semanas hemos estado haciendo así un vuelo de pájaros sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hemos estado viendo, estudiando algunas figuras, algunos personajes bíblicos del Antiguo Testamento que tuvieron un rol parecido al de Jesús. Y decíamos que a través de toda la palabra, a través de la Biblia entera, podemos ver que todo apunta al trabajo que vino a hacer Jesús, que fue a salvar al pueblo del pecado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hemos estudiado cómo diferentes personajes del Antiguo Testamento tenían un pedacito del carácter de Jesús. Y a través de cada una de estas personas, el Señor iba anunciando que el Mesías, el Salvador, el ungido, iba a venir. Vimos cómo Moisés
fue enviado por el Señor para sacar a su pueblo de esclavitud, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y decíamos, de esa misma manera, Cristo vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Después aprendíamos sobre Josué, cómo el Señor lo llamó a hacer una tarea muy grande, una tarea muy difícil, pero él no se dio por vencido, sino que confió en el Señor y llevó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y decíamos, así también el Señor vino para poder llevarnos a nosotros a la tierra prometida, que es el cielo que Él nos ha prometido. Amén. Esa vida nueva que vamos a tener en su reino. También estudiábamos la semana pasada acerca de Sansón. Ya en el tiempo en que el pueblo había entrado a Israel, no habían reyes todavía, sino que el Señor levantaba caudillos, líderes, jueces, le llamaban ellos, y eran las personas que el Señor usaba para poder liderar a su pueblo, para poder traer también su voluntad a su pueblo. Y veíamos cómo Sansón había sido un hijo de una promesa. A pesar de que la mamá no podía tener hijos, el Señor había enviado un ángel a anunciarle, y el Señor lo había enviado a él para ser uno de los primeros libertadores del pueblo de Israel de mano de los filisteos. Para ser uno de los libertadores de la mano de Israel del pueblo de los filisteos, así como el Señor Jesús también fue anunciado por un ángel y vino para ser nuestro libertador. Después de este tiempo de los jueces, hubieron muchos jueces en Israel. Sansón no fue el único. Hubieron tanto jueces hombres como mujeres también. Y el Señor vino y llegó el tiempo de levantar reyes. No fue la voluntad del Señor. El pueblo comenzó a decir, queremos reyes porque ya nos aburrimos que solo jueces y queremos un rey, así como las naciones que están alrededor, así como los vecinos, como dice el pastor. Queremos ser como los vecinos, dijeron ellos. Queremos ser como los inconversos que están a la par nuestra y queremos reyes. Así que el Señor les mandó primero a Saúl, pero Saúl se corrompió y ahora el Señor había dicho que iba a buscar un rey de acuerdo a su corazón, un rey de acuerdo a los requisitos que Dios ponía, no un rey como el pueblo lo pedía. ¿Y a quién envió el Señor? A David. Samuel fue el último de los jueces de Israel. Fue el último de los jueces que gobernó. Él tuvo la oportunidad de ungir a los dos primeros reyes. Saúl, el que se descarrió, y David. Ahora, en la vida de David podemos estudiar también y podemos encontrar algunas similitudes con la venida de Cristo. Es más, Jesucristo, si ustedes recuerdan, era llamado hijo de David. ¿Se acuerdan que así le decían? Le decían hijo de David, era del linaje de David, correcto. Entonces, ese era uno de los títulos del Mesías. ¿Por qué? Porque David había sido un prototipo o una imagen de Cristo en ese tiempo. Él había sido ungido por Dios y el Espíritu del Señor vino sobre él. Si se fijan en el último versículo que leíamos, dice que desde el momento en que él fue ungido por Samuel, el Espíritu de Dios comenzó a venir sobre él. Así como el Espíritu Santo vino sobre nuestro Señor Jesús, aunque él ya era Dios, pero tuvo una manifestación física de que el Espíritu Santo vino sobre él cuando él fue bautizado también. Podríamos decir que fue el bautismo de David, de una persona que fue elegida por Dios para liderar a su pueblo. Y así hay muchas referencias a la vida de Cristo, tanto en la vida de David que podemos leer en los libros de Samuel, como en el libro de los Salmos, que el libro de los Salmos fue escrito en su mayoría por el rey David, en el tiempo en que él era pastor. Pero bien, ese es como un pequeño repaso. Ahora, para comenzar con lo que vamos a hablar ahora sobre el rey David, David no comenzó sus días como rey en el palacio. ¿Cuál era el trabajo de David según lo que leíamos? Cuidaba las ovejas de su padre. No se mira mucho. Apaguemos la luz, por favor. Ay. Se alcanza a distinguir, ¿verdad? Esa es una foto de un niño cuidando ovejas. Quizá más o menos de esa edad era David. Y ese era su trabajo. Cuidaba a los animalitos del papá. Ahora, cuando el Señor le dijo a Samuel, mira, ya deja de estar chillando por Saúl. Yo sé que vos amabas a Saúl, pero él
es un rey que se descarrió, él se fue por otro camino, yo lo he desechado a él. Ahora voy a elegir un nuevo rey. Y envió el Señor al profeta Samuel a la casa del papá de David, a la casa de Isaí. Y le dijo, el Señor me ha enviado a ungir a uno de tus hijos. Bueno, no se lo dijo así literalmente, pero él sabía lo que había llegado. Y le dijo, tráeme a tus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Isaí según lo que leímos? Tenía 7. Pero cuando vino el profeta, cuando vino esta figura tan distinguida, esta persona tan importante, ¿a cuántos llamó Isaí? ¿Cuántos de sus hijos tenía con él? A 6, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted si en su casa va a llegar alguien bien importante? ¿Va a llegar el presidente de la República? No voy a estar, dice que. No, entonces va a llegar Barack Obama, digamos, va a llegar a su casa a visitarlo. Y le dicen sus papás, mira, tus hermanos van a estar, pero vos anda ahí al monte, anda, escondete. A vos no te queremos aquí. ¿Nos das? O ni siquiera se acordaron de avisarle. ¿Cómo se sentiría usted? Mal, ¿verdad? O sea que David en su casa como que no era de los de primera línea. No era de los titulares del equipo. ¿Por qué habrá sido eso? Algunos piensan que la razón, algunos de los teólogos sugieren que la razón de esto es que David no era hijo de la esposa de Isaí, sino que era un hijo que había dejado pegado por ahí. Sí, era un bastardo. Era un hijo fuera del matrimonio. Y que por eso no lo habían incluido en esta, porque era una actividad santa. O sea, venía el profeta. No podía tener ahí el hijo de la aventura, el papá, ¿verdad? Entonces piensan que por eso era así. Y lo tenían así de menos. Muchas veces nosotros nos sentimos aislados, rechazados. Y guardamos algún resentimiento contra alguien, nuestra familia, nuestros amigos, y decimos, no, es que puchica, a mí cómo me han visto de menos, es que a mí cómo me han maltratado, es que a mí cómo me han tenido. Y guardamos ese resentimiento. No, si yo sé que la gente la agarra contra mí, a mí me ven cara de pato, dicen en el colegio. Y la gente se agarra de eso, de algo que pasó anteriormente. ¿Ustedes creen que lo que sea que haya sido, que hizo que David estuviera fuera de esas actividades, fuera de esos eventos importantes en su familia, era algo que estaba bajo el control de él? Lo más probable es que no. Así le tocó. Nació de otra mujer probablemente, o por alguna razón no lo incluían. Muy probablemente algo que estaba fuera de su control. Él no podía hacer nada al respecto. ¿Pero qué hizo? Se sentó a llorar. ¿Cuál era la vida de David mientras él cuidaba las ovejas? Alabar al Señor. Él componía canciones con su arpa, defendía las ovejas de su padre. Él dijo que hasta de leones y de osos se había defendido porque él sabía que el Señor estaba con él. Entonces el hecho de que a él le tocó una mala mano, como dicen, a pesar de que su padre, sus hermanos lo rechazaban, lo tenían de menos, lo tenían desechado, a un lado lo dejaban. Él no se atuvo a eso, él no dijo, no, yo quizá voy a ver ahí, a ver cómo voy saliendo. ¿Y cómo estás, David? Ahí vamos pasando. No se resignó a eso. ¿Sabe quién más tuvo que vivir algo así? El rechazo de su propia familia. Nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue rechazado por su propia familia. El pastor nos ha enseñado los miércoles cómo uno de los hermanos del Señor llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Pero no fue así desde el principio. Marcos 3, versículo 20, habla de cómo Jesús, después de haber elegido a los apóstoles, él regresó a su casa y seguía predicando. Si gustan, acompáñenme, veo que lo quieren buscar. No pierdan la cita de 1 de Samuel, pero acompáñenme a Marcos 3. Marcos 3, en el Nuevo Testamento, el segundo evangelio. Marcos 3, capítulo 20, versículo 20, dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Hablando de cuando la gente vino a la casa donde estaba Jesús para quererlo escuchar a él. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué está diciendo ahí? Cuando la familia de Jesús
oyó que el montón de gente lo andaba siguiendo por las cosas que él andaba hablando, vinieron a agarrarlo, a prenderle, a querérselo llevar, porque decían, ya se deschavetó. O sea que los mismos hermanos de Jesús pensaban, este Jesús ya se cholló, Jesús se ha hecho loco, lo anda siguiendo un montón de gente, por cosas que anda diciendo que es hijo de Dios. La misma familia. Imagínense. Aquí no se nos ha dado mucho, pero en una de las iglesias donde nosotros trabajábamos antes, se nos dio el caso de que unos muchachos se tuvieron que ir a vivir a la iglesia, al templo, porque de la casa los echaron por ser cristianos. ¿Verdad, pastor? Los echaron de la casa. Te hiciste cristiano, te vas de la casa. Porque era en un pueblo, entonces era una tradición católica más arraigada. Y fue hace bastantes años ya también. Los echaron de la casa. Rechazados por su familia, por haber creído. Jesús, rechazado por su familia, por haber predicado, por haber seguido el llamamiento de Dios. David, aislado por su familia. ¿Por qué? No lo tenemos claro, pero lo dejaron a un lado. Pero ¿sabe qué es lo bello? Regresando a 1 Samuel 16, versículo 7. Dice, la segunda parte, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que mira Jehová? ¿Qué es lo que vio Jehová en David? ¿Qué es lo que quiere ver el Señor en usted? El Señor no le importa, al Señor no le limita, no es que no le importe, pero no le limita los problemas familiares que ha tenido. El hecho de que en su familia lo hayan tenido de menos, el hecho de que sus amigos lo critiquen, se burlen de usted, de que lo tilden de loco o de tonto en el trabajo, en la universidad, por las cosas que usted cree y por la manera en que usted ha elegido vivir. Al Señor no le limita su poder eso. Al Señor lo que le importa es lo que está en nuestro corazón. La intención de verdad con que hacemos las cosas. Los problemas que hemos sufrido, las heridas que hemos llevado, nos pueden limitar a nosotros. Nos podrían limitar si nosotros lo permitimos. Pero si nosotros permitimos que el Señor haga en nosotros el plan que Él tiene, entonces podemos llegar lejos. Miren lo que le sucedió a David. Nos vamos a pasar ahora al siguiente capítulo. 1 Samuel 17, del 1 al... voy a leer unos versículos salteaditos. Primero del 1 al 4. Dice así, 1 Samuel 17. Los filisteos, una vez más los filisteos, los mismos enemigos de Sansón, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Daim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se dispusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Gat era la ciudad. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo es el equivalente a 2,90 metros. O sea, quiero ver. Yo mido 1,85. O sea que 2,90 metros es quizás... acabar la altura de la pared más o menos, ¿verdad? Más o menos la altura de la pared, vaya. Y dice en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, en el 16, y así lo hizo durante 40 días. Este hombre venía todos los días en la mañana y en la tarde a ofender a los israelitas, a ofender a Dios, a gritarle, vengan a pelear conmigo. ¿Qué haría usted si se le pone de opuesto, de enemigo? ¿Dónde está? Ahí está. Un hombre de estos. ¿Quién es ese? Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal mide 2,13. No mide 2,90 como Goliat. Pero este hombre, ¿cómo es que se llama? Bonkins creo que se llama. Él mide
1.70 mide él. Era de los chaparritos de la NBA en ese tiempo. ¿Quién mide 1.70 por aquí? Pónganse de pie. ¿Va? Él mide 1.70. Mire cómo le quedaría a la par el otro. ¿Se lo imagina? Gracias, puede tomar asiento. Y ahora, si viniera así, porque la Biblia dice que Goliat era hombre de guerra desde su juventud. Él tenía una espada, tenía una lanza, tenía su casco, su cota de malla, hasta las chimpinilleras andaba, pues. Él andaba preparado. ¿Y David? ¿Qué hizo David? Mire lo que dice, íbamos en el versículo 16, ¿verdad? En el 25 dice, no, perdón, en el 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y esos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Los hermanos mayores andaban en la guerra, ahí donde estaban las dos montañas, donde estaba un ejército de un lado y el otro del otro, ahí estaban los hermanos mayores con Saúl en la guerra y David estaba en la casa, el papá lo mandó. Y cuando llegó dice que el rey Saúl había puesto una recompensa al que matara al gigante, versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta. Perdón, quiero ver. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija para que se case, ¿verdad? Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea que no iba a pagar impuestos toda su familia. Esta era la recompensa que había puesto el rey Saúl al que venciera al gigante Goliat. Entonces, ¿qué pasa? Viene David, primero no lo incluían en las actividades familiares. A él lo dejaban afuera cuando venían personas importantes en su casa. Después, cuando era de ir a dar la cara, de ir a la guerra, a él lo mandaban de delivery boy. Aquí viene Pizza Hut, aquí le trae, le dice a sus hermanos, ¿verdad? Así le dijo el papá, llévale pan, llévale no sé qué a tus hermanos, vos sos el de las entregas. No lo mandaron a la batalla. Pero David, aún así, menospreciado por su familia, no se quedó con eso. Dice en el versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él, un hombre de guerra desde su juventud. Mire lo que le dijo el rey. Primer voluntario que se ofrecía para cobrar la recompensa de ir a luchar contra él. Pobre Shaquille, ya lo dejé ahí de gigante filisteo, ¿verdad? Primer voluntario que se ofrecía y el rey le dijo, vos, ¿qué le dijo? Vos podés, le dijo. ¿Cómo le dijo? Versículo 33. Dijo Saúl a David, ¿cuáles son las primeras dos palabras ahí que le dijo? No podrás. No podrás. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, vos no podés? Vos no podés. No vas a poder. No lo vas a lograr. Ya te pasó mucho tiempo. Estás muy cipote todavía. Vos sos dundo. A vos te patina el coco. Estás loco. Estás fuera de ti. Vos no vas a poder. ¿Verdad que ya nos han dicho así? Yo no creo que vos podás. No, hombre. Si vos... Todavía aquel, tu hermano mayor. Los 3 hermanos mayores ahí estaban en la batalla. Pero vos no vas a poder, le dijeron. Vos servís para hacer los mandados nada más. Así le dijeron. Así le dijo el rey. Si él era el primer voluntario que se ofrecía, vos no podés, le dijo. David respondió a Saúl, versículo 34. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba.
Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Al final dijo: que Dios te ampare, le dijo. Que Dios esté contigo. Pero David no se dio por vencido. ¿Sabe por qué? Porque David no lo hacía solo por él. David decía, ¿cuál era la motivación de David? Que este filisteo incircunciso había ofendido a Dios y a su ejército. Él miraba de menos a los israelitas. Él decía: ustedes, un montón de chaparros, ¿creen que me van a poder hacer algo a mí? ¿Sí? Y así, a veces nosotros nos enfrentamos a problemas, ¿verdad? Y los vemos los problemas como gigantes y como gigantes armados que vienen listos a darnos. Vemos el problema que viene adelante, vemos los parciales que se acercan, vemos un maestro que nos está atacando, vemos a alguien, algún vecino que la agarra contra nosotros, un jefe, a alguien de la familia a veces, lo peor, ¿verdad? Como le pasó al Señor Jesús y al mismo David. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos sentimos: ay, yo no sé qué hacer, yo quizás mejor me hago para atrás. Pero David vio al gigante que salía a ofender a su pueblo y él lo tomó como una ofensa personal. Él dijo: está ofendiendo a mi Dios. A mí me gusta la historia de este hombre. Él se llama, aquí apunta el nombre porque es de la India, Dashrath Manjhi. En 1960, él vivía en una aldea aislada en la India. En 1970 su esposa tuvo un accidente. El camino para salir de la aldea era bien escabroso. Y la esposa se cayó, tuvo un accidente y él la tuvo que llevar al hospital. El viaje para el hospital era de 70 kilómetros. O sea que digamos de aquí a Santana, ¿cuánto hay? No, a Santana hay 40, a San Miguel hay 70 más o menos. Bueno, digamos de aquí a San Vicente, ¿vale? Un viaje largo. No tenía carro, no había autopista. Le tocó llevarse a su esposa 70 kilómetros. Entonces él dijo: esto no puede ser así. Mi aldea, mi familia, mis vecinos no van a pasar por esto. Y durante 22 años, él pasó con herramientas manuales dándole a la montaña que aislaba a su aldea del pueblo. O sea que él tenía que ir a dar una vuelta de 70 kilómetros para llegar al otro lado de la montaña, donde había hospital, donde había escuela, donde había todo. Entonces él dijo: este problema, esta montaña no se va a quedar así. Y 22 años pasó dándole a la montaña. No tenía tractores, no tenía martillo hidráulico, no tenía dinamita. Aquí cuando estaban ampliando la carretera, la que va al puerto, cuando había que romper la montaña, cerraban el tráfico, ponían dinamita, la reventaban para romper las piedras, limpiaban y ya después dejaban que pasaran los carros otra vez. Él no tenía eso. Él desarrolló su propia técnica para romper las rocas. Dicen que agarraba madera y la ponía alrededor de las rocas y hacía la fogata para que las piedras se calentaran. Y ya cuando las piedras estaban bien calientes les echaba agua. Entonces ese choque del calor con el agua hacía que las piedras se rompieran. Y de esa manera él podía irlas apartando. Desarrolló su propia técnica de dinamita con los recursos que tenía. Pasó 22 años haciendo eso. ¿Quiero ver? Y terminó la calle. Hoy hasta aparece en Google Maps. La calle se llama Dashrath Manjhi Road. La calle de Dashrath Manjhi. Atraviesa la montaña. Ahora su aldea, para llegar al pueblo que está al otro lado de la montaña, solo tienen que caminar 1 kilómetro. En lugar de los 70 que tenían que ir, de darle la vuelta a la montaña. ¿Qué pasó? Él vio el problema, él vio la montaña, él vio el gigante y dijo: este problema no lo va a resolver nadie más. A él lo tildaron de loco. ¿Por qué? Porque dicen que vendió las cabras que tenía, el Señor las vendió. Tenía 3 cabras, las vendió para poder comprar las herramientas, el mazo y el cincel. Y en las mañanitas se iba a trabajar a las fincas, digamos, de los vecinos
a las parcelitas de los vecinos a ararles la tierra, y ya después de que les hacía ese trabajo en la mañana, se iba a darle a sus piedras. Por 2 décadas, imagínense, los vecinos le decían el loco de la montaña. Ese era el apodo de él. Pero él miraba ese problema y decía, este problema no me va a vencer a mí. Y lo logró. Y ahora el hombre famoso, usted lo busca en internet, aparecen miles de resultados, han hecho artículos, hasta una película hicieron de él. ¿Por qué? Porque vio un gigante y dijo, no, yo me puedo ir a parar enfrente de este gigante. A pesar de que lo menospreciaban también las mismas personas a las que él quería beneficiar. Regresemos a Samuel. Dice en el versículo 38, íbamos. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. O sea que Saúl le puso su armadura a David. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca la practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, o sea, en la mochila que andaba. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Saúl le intentó dar de las cosas que él tenía. Mírale, aquí tengo esta espada, aquí tengo este casco, ponete esta armadura. Y el pobre bichito no pudo ni caminar, dice. Probó a andar y no pudo. Y le dijo, no, mira, yo voy a hacer las cosas con lo que Dios me ha dado. ¿Y sabe qué? Cuando nos enfrentamos a problemas, a desprecios, a gigantes, a montañas en nuestra vida, las cosas que Dios nos ha dado son suficientes para vencerlas. Si nosotros tenemos fe. ¿Usted cree que Dios manda a sus hijos a la batalla sin equiparlos? ¿Lo ha equipado a usted Dios? El que no lo crea, le cuento, Dios lo ha equipado. Dice que a cada uno nos ha dado una medida de fe. Y con la fe podemos mover montañas, ¿sí o no? Nos ha dado manos y pies. Nos ha dado una boca para hablar. ¿Sabe que el profeta Jonás transformó la ciudad completa de Nínive? Y lo único que hizo fue caminar de un lado a otro diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso fue todo. Pero fue el mensaje que Dios le dio. Y la ciudad entera se convirtió. Entonces no tenemos que menospreciar aquello que Dios nos ha dado. Ni andar buscando lo que tiene el otro. Hay algunos que dicen, yo quizá, si, como decía el pastor hoy en el culto de las 8, ¿verdad? Si el vecino fuera mi papá, yo podría hacer esto y lo otro. O si el vecino fuera mi hijo, sería diferente las cosas. Si el hijo del vecino, ¿verdad?, fuera mi hijo, ahí sí. Pero este que me salió, si fuera cohete me salió soplado, dicen. O si mi papá fuera Bill Gates, ahí sí. Pero David no se anduvo, ay, si yo tuviera las cosas de aquí, ay, si yo tuviera esto de allá, yo podría enfrentar mis problemas. ¿Qué dijo David? Lo que Dios me ha dado me ha servido. Y él apreció lo que Dios le había dado hasta ese momento. Él tomó sus cosas y dice 41. Y el filisteo venía armado y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo el filisteo? Le tuvo en poco. Ya se está haciendo como un patrón, ¿verdad?, en la vida de David. Primero, la familia. Después, era el mandadero. Después el rey le dijo, vos no la vas a hacer, ¿verdad? Y ahora viene el enemigo, el filisteo, y le tuvo en poco. Mira, hermano, hermana, si usted se ha sentido despreciado, si se ha sentido menospreciado, que la gente lo mira de menos, que piensen que usted no va a lograr nada, no se la crea. No se la crea. ¿A quién le tiene que creer usted? A Dios. ¿Y qué dijo Dios cuando lo vio a usted y a mí en pecado y que no podíamos llegar al cielo? Él dijo, vale tanto la pena que voy a enviar a mi hijo a morir por esta persona. Y envió a su hijo a morir por nosotros. Para Jesús valemos. Para Dios valemos. Y eso es lo que tenemos que recordar. Mire lo que hizo David. Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer,
Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Le comenzó a echar el montón de maldiciones por todos los demonios que adoraban. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Te voy a hacer comida de chucho, le dijo. Vení que te voy a hacer comida de chucho, le dijo el gigante. El gigante, guerrero desde su juventud, armado. Todos los israelitas le habían tenido miedo por 40 días, menospreciado, pero mire cómo respondió David. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. ¿Qué le dijo David? ¿Vos me vas a hacer comida de chucho? Pues en el nombre de Dios yo a todos los voy a hacer comida de chucho, les digo. Así le digo. ¿Vos crees que a mí me vas a derrotar? Yo en el nombre de Jehová voy a derrotar a todos los filisteos, les digo. A todos se los van a comer las aves del cielo y las bestias de la tierra. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había confiado. Eso era lo que mantenía firme a David. Eso era su roca. A él no le importaba que le decían: vos no podés estar con nosotros cuando tenemos reuniones importantes. A él no le importaba que le dijeran: vos no servís para ir a la batalla, vos no servís para las cosas que se necesitan, vos servís solo para ser mandados. A él no le importó que le dijeran cuando se ponía de voluntario: no, mejor vos no, mejor buscamos a alguien más, vos no vas a poder. A él no le importó. ¿Por qué? ¿Porque él se sentía la gran cosa? No, no era por eso. Era porque él sabía en quién había confiado. Él había confiado en Dios. Él conocía a Dios. Él tenía una relación personal con Dios. Él alababa a Dios. Él oraba cada día. Él lo dice en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos podemos ver cómo era el corazón de David. Ahí están escritas esas canciones que él escribía a Dios desde antes de ser rey. Aún hay versículos, hay capítulos en el libro de los Salmos de cuando él era pastor de ovejas todavía y le escribía canciones a Dios, y podemos ver que esa cercanía que David tenía con Dios, ese acceso que él tenía al Padre, que nosotros mismos lo tenemos también ahora, eso era lo que a él le permitía tener esa fortaleza, tener esa seguridad. Si usted se siente que a veces usted no vale, que quizás usted no va a poder, que le han dicho de una y mil maneras que ya demasiado se equivocó, que ya metió la pata, que ya no va a poder, que mejor que se resigne a hacerle los mandados a alguien más, no les crea. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas fueron las palabras de David. Y mire qué sucedió. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué hizo David? Se dio prisa y corrió ¿para dónde? A la línea de batalla contra el filisteo. Salió corriendo a enfrentar al gigante. Cuando el gigante venga y se levante contra nosotros, no nos corramos del gigante. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos poniendo el nombre de Dios en alto, si estamos ahí porque confiamos en Dios, entonces nos vamos a correr como David, a pararnos frente al gigante. Y dice en el versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Qué sucede entonces? Las herramientas que Dios le ha dado parecen pequeñas. Moisés dijo: Señor, pero si yo ni hablar bien puedo. Josué: Señor, si yo, ¿cómo voy a meter a este pueblo? Yo
hacer ladrillos me enseñaron cuando yo estaba cipote. No me enseñaron a ser general de batalla. No mire usted con desprecio las cosas que Dios le ha dado. A David, las herramientas que el Señor le dio fue una honda, que es una tira de cuero y unas piedras. Esas fueron las herramientas que Dios le dio a David. Pero no tenía solo eso. David sabía que él tenía a Dios de su lado. Era más grande el gigante que estaba con David que el gigante que estaba enfrente. Cuando voy con mi niña en la calle, vamos caminando y aparece un chucho, se me pega. Me agarra, papi, un chucho. Bueno, a veces con una cuca que aparezca ya se me pega. Sí, papi, una cuca. Yo soy su gigante. Y cuando le agarro la mano, vamos, le digo, ahí va ella tranquila. Porque ahí va su gigante a la par que la defiende, ¿verdad? Así me mira ella a mí. Así me mira ella a mí. Y ya no tiene miedo del chucho. Se me pega. Pero ya, ahí va. Ella solita no. ¿Por qué? Porque me mira a mí que voy a la par. Pues ¿sabe qué? Mientras andemos caminando en el camino de Dios, llevamos a nuestro Padre a la par. Y a nuestro Padre no hay gigante que se le levante. Y el que se le levante cae de sopapo. Entonces no le tengan miedo a los gigantes que vengan a su vida. ¿Qué aprendemos de David? David confiaba en Dios con todo su corazón. Él sabía que si Dios lo había puesto ahí, no era por gusto. No era para dar la vuelta y regresar. Bueno, ya hice mi mandado, ya me voy de regreso. Aquí está la comida, hermano. Aquí está el quesito que te mandó papá. Bye, bye. No. Él vio el problema, él vio la necesidad y dijo, aquí alguien tiene que hacer algo. Y si yo confío en Dios, entonces que se note. Ahora, yo le pregunto, en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿será que se necesita alguien que haga algo? ¿Se necesita alguien que se levante contra los gigantes? Se necesita alguien, pero se necesita alguien que confíe en Dios, que vea las herramientas que tiene en su mano y diga, yo me voy a levantar a invitar personas a la iglesia, yo me voy a levantar a enseñar, yo me voy a levantar para liderar un grupo, yo me voy a levantar para hacer el trabajo que Dios me ha mandado. No voy a menospreciar las herramientas que Dios me ha dado, no me voy a menospreciar a mí mismo, a pesar de lo que me digan, a pesar de que me digan, vos no podés. Yo sé que en el Señor sí puedo. Eso aprendemos de David. Nuestro Señor Jesús fue despreciado, aún por su propia familia. Ya no digamos por los fariseos, por los escribas. Fue despreciado también, pero Él se levantó, fue y tomó la cruz. Él se entregó. Él puso su vida. ¿Por qué? Porque sabía que era necesario para que nosotros fuéramos salvos. Los apóstoles se levantaron y se entregaron. Los apóstoles entregaron su vida también. ¿Por qué? Porque sabían que era necesario. Ahora, gracias a Dios en nuestros tiempos ya no nos matan por ser cristianos. Es una bendición. Va a llegar un tiempo, una vez más, en que la iglesia va a ser perseguida. Pero en este momento que estamos viviendo, no es así todavía. Entonces tenemos la oportunidad de levantarnos e ir, traer personas, rescatarlas, hacer retroceder al enemigo. Esa es la misión que tenemos. No pensar que es de alguien más. No pensar que si tuviera las herramientas de aquel, si yo hablara como fulanito, si yo supiera Biblia como sutanito, si mi familia fuera como... No, lo que usted tiene y lo que Dios le ha dado, eso es lo que usted necesita. Amén. Entonces, oremos al Señor y pidámosle que nos fortalezca y que nos dé esa fe, esa certeza que tenía David para enfrentarse a los gigantes, para que podamos hacer la diferencia en nuestro país, en nuestras familias. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que hiciste en la vida de David, Señor. Este muchacho que tú levantaste, Señor, de orígenes humildes, Señor. Y lo convertiste, Señor, en el más grande rey que tuvo tu pueblo. Gracias, Señor, porque aún ahora, tantos siglos después, podemos seguir aprendiendo de tu obra en la vida de David. Y te pedimos, Señor, que tú veas a nuestro pueblo, Señor, a nuestra ciudad de Santa Tecla, a nuestro país El Salvador, Señor, que veas nuestras familias. Los filisteos se levantan contra nosotros también, Señor. Tenemos problemas, nos enfrentamos a dificultades. Pero, Señor,
Sabemos de que tú eres Dios por encima de todo eso y que tú puedes hacer que en este país reine la paz, Señor, que reine la armonía, que reines tú. Lo único que necesitas son personas que corran a la línea de enfrente, que podamos vencer, Señor, al enemigo con alabanza, con adoración, con amor, Señor, con abrir nuestra boca y hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestras manos aquello que necesitamos, Señor, y porque tú pones en nuestra boca las palabras que necesitamos también para poder hacer tu obra. Gracias, Señor. Y si en este momento hay alguien que quiere comenzar a tener una relación con Jesús y comenzar a confiar en Él, levante su mano para que le podamos ayudar en oración. Si alguien quiere entregarle su vida a Jesús, aceptar a Jesús como su Señor ahora, levante su mano. Queremos ayudarle para que usted comience a tener una relación con Dios, así como la tenía David, así como la puede tener usted ahora también. Levante su mano. Sea valiente, corra a enfrentarse al enemigo. No es necesario huir más de él si Dios está con usted. Levante su mano. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que tú le des una oportunidad más, Señor, a aquellos que aún la necesitan y que nos ayudes, Señor, a cumplir esa misión que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.